Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana vamos a tener un programa cargado de contenido, pero además, el día de hoy vamos a darle la bienvenida a una nueva integrante de La Voz del Tribunal Constitucional. Paola Herrera, bienvenida. Muchas gracias, Félix. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues de manera sincera y llena de entusiasmo agradezco a la familia del TC por hacerme partícipe de este maravilloso equipo y sobre todo con televidentes fieles que esperan cada semana con muchas expectativas el contenido que les ofrecemos. Ustedes saben que La Voz del Tribunal Constitucional es un espacio para difundir la cultura de la Constitución y acercar cada día el fundamento de nuestra patria a nuestros ciudadanos. Así que sin más, vamos desde ahora a ver el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a su segmento Noticias TC. José Miguel García les acompaña, qué agradable poder reencontrarnos una vez más en este espacio informativo. Así que de inmediato vamos a conocer las informaciones más importantes sobre nuestro Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, reiteró la demanda para que el gobierno provea un local digno para la Alta Corte, resaltando que muchos de sus funcionarios y demás servidores laboran en espacios de gran peligro. Ahora hemos descubierto que tenemos un problema muy serio. Nosotros tenemos unos furgones aquí donde trabaja el personal y nos han dicho que hay líneas de alta tensión que representan un peligro. Ya nosotros merecemos un local con cierta estabilidad. El magistrado Ray Guevara habló del tema en la rueda de prensa donde se anunció la tercera versión del Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional con el tema Carácter vinculante del precedente constitucional, donde participarán 26 expertos constitucionalistas nacionales e internacionales a realizarse del 12 al 14 de octubre del presente año en un hotel de la ciudad de Santo Domingo. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, declaró que la cultura autoritaria que ha regido en el país es la causa que ha impedido que la Constitución se convierta en carta de ruta de la sociedad dominicana. Y el objeto esencial de la enseñanza del derecho constitucional es la Constitución. Y si el derecho constitucional es el derecho de la democracia, la Constitución tiene verdadero valor en democracia. Y un país como el nuestro, que ha tenido tan pocos periodos de verdadera democracia, ha sufrido por eso. Y nosotros no hemos podido tener un pueblo fundamentalmente formado en los valores, en los principios de la Constitución. Se expresó en esos términos en un acto del TC y el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, CODUE, en el que cerraron el ciclo de conferencias sobre divulgación y capacitación 2015-2016 de la Constitución, que impactó a más de 600 líderes y pastores que trabajan en las 4 regiones geográficas del país y que abarcó iglesias y colegios evangélicos. Valoró los términos ofrecidos por los pastores Ramón Ortega de Santo Domingo, Félix Peña de Santiago, Elías Jean Michel de La Romana y Juan Braulio Villegas de San Juan de la Maguana, quienes resaltaron el aprovechamiento de los feligreses durante las capacitaciones impartidas por las letradas Laia Rojas y Natalie Abreu. El doctor Ray Guevara anunció que el próximo paso entre el TC y el CODUE será un diplomado dirigido a los pastores de las iglesias agrupadas en ese organismo, para que sean multiplicadores de la enseñanza de la Constitución. El reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente del CODUE, resaltó el resultado obtenido de estas capacitaciones como parte del acuerdo firmado entre el TC y esa institución en el año 2012. Más allá de cualquier consideración, sabemos que la efectividad en la aplicación de los preceptos constitucionales no solo depende del órgano de control de la constitucionalidad, como lo es el tribunal,
sino también de la voluntad política de los gobernantes, su compromiso con el pueblo para acatar el cumplimiento de los derechos constitucionales y de los gobernados. También intervinieron en este tenor el licenciado Juan Francisco Zapata, coordinador del proyecto Convenio TC-CODUE, y el licenciado Guarionets Corona, director ejecutivo, quien cerró el acto con una oración. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana dejó en estado de fallo 9 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad y dio plazo a un caso al sesionar en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. El presidente del TC, magistrado Milton Rey Guevara, explicó que transcurridos 5 días calendarios, considerará en estado de fallo el 10º expediente TC-01-2016-0028, en el que la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965 INC atacó los decretos número 236-10 y 237-10, ambos del 22 de abril de 2010 y cuyos actos atacados emanaron del Poder Ejecutivo. El procurador adjunto, representante del Procurador General de la República, Virgilio Peralta, opinó que la acción debe ser declarada inadmisible porque el acto interpretado no cumple las características del proceso. Los 9 expedientes restantes ventilados fueron declarados en estado de fallo y además del magistrado Ray Guevara, la sesión del Pleno estuvo integrada por los magistrados Leida Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente, Katia Miguelina Jiménez, Hermógenes Acosta de los Santos, Wilson Gómez Ramírez, Jotin Curi David, Justo Pedro Castellanos Curi, Rafael Díaz Filpo, Víctor Joaquín Castellanos Pisano e Ildefonso Reyes. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y el Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, concluyeron el ciclo de 5 conversatorios del año 2016 con el tema Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social, dirigido a comunicadores sociales. Este conversatorio, encabezado por el licenciado Ricardo José Tavera Cepeda, coordinador de asesores de la presidencia del TC, se inscribe dentro de los acuerdos firmados por la Alta Corte con el CDP y la UAS, para que estos se empoderen del conocimiento del contenido de la Carta Sustantiva y de sus derechos como ciudadanos. El derecho a la libertad de expresión como derecho fundamental tiene como límite el respeto a la dignidad, el honor de las personas. ¿Y cómo se ejerce ese derecho? ¿Cómo se ejerce ese límite? Primariamente, por un criterio ético. En la actividad se presentaron 2 conferencias. El Tribunal Constitucional, un diálogo sobre sus precedentes más relevantes, a cargo de la magistrada Patricia Padilla Rosario, jueza del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. El periodista y abogado David Lorenzo expuso sobre el periodismo, la tecnología y la globalización como fenómenos que han sumergido en la incertidumbre a los individuos. Entonces el derecho de información es un derecho básico para el periodista, importante, a veces choca con intereses, choca con la vida privada de la gente, choca con muchos intereses, con el derecho de imagen, con el derecho al anonimato, con el derecho de intimidad y ese tipo de cosas. Entonces, por sus características, las decisiones que declaran la inconstitucionalidad o los precedentes constitucionales tienen efecto de una ley. Por lo tanto, son aplicables desde el momento mismo en el que se da la sentencia, salvo aquellas decisiones en las que el tribunal entiende que debe diferir la entrada en vigencia de la decisión. En el conversatorio celebrado en el Salón de la Asociación Dominicana de Ganaderos de la provincia Monte Plata, el CDP fue representado por los directivos nacionales y de la provincia, Fausto Moreno, secretario, e Hipólito Bautista, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Participó una delegación de la sesional del Colegio de Abogados y varios locutores de Yamasá y Sabana Grande de Boyá.
Los conversatorios y diplomados sobre temas constitucionales y la relación con el ejercicio de los periodistas del periodo enero-agosto permitió al TC llegar a las provincias de Azua, Espaillat, La Altagracia y Sánchez Ramírez. Amigos, y con esta nota llegamos a la parte final de su segmento Noticias TC, pero usted no le cambie porque tras la pausa mucho más de nuestro espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, a realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre del año en curso, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Cupo limitado. Para mayor información, congreso@tc.gov.do o llamar al 809-948-1472. Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Artículo 30. Los símbolos patrios son la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Félix, te comento que anteriormente, cuando era espectadora de este programa, no podía perderme el reportaje de la semana.
pero a pesar de que hoy me encuentro de este lado, tampoco me lo puedo perder. Y más si se trata de un tema tan interesante y que solemos preguntarnos los dominicanos día a día. Así es. La interrogante sobre la que se estructura el reportaje del programa de la semana es ¿dónde descansan los restos de Cristóbal Colón, el gran almirante? De manera que esperamos que este reportaje sea de interés para todos ustedes y vamos a verlo pues. Nunca salieron de la isla. Los restos de él están en España. ¿Dónde reposan los restos mortales de Cristóbal Colón? ¿En la Catedral de Sevilla o en el monumento Faro a Colón, edificado a su memoria en la ciudad de Santo Domingo? No, yo creo que no, porque él aquí vino con un propósito, el oro. Pienso que eso debe ser algo como normal. Creo que quizás los restos reales de él no descansen aquí, sino en su país de origen o en su nacionalidad de origen. La pregunta sobre dónde están realmente los restos de Cristóbal Colón ha sido tema de interés en los círculos académicos, las escuelas, historiadores, en discusiones de aulas, y no cabe dudas que las opiniones están divididas. Cristóbal Colón, aunque descubrió este continente, él vino de allá. O sea que para ellos mantener los restos de una persona siempre se lo ponían en el lugar donde nacieron. Y como es una costumbre antigua, yo diría que los restos de él están en España, no pueden estar en el Faro a Colón. Cristóbal Colón consiguió emprender y coronar con éxito uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la humanidad: el descubrimiento del Nuevo Mundo, a través de los mares y océanos. Sin embargo, se le consideraba desconfiado, embustero y genial. Su vida estuvo siempre rodeada de sombras. De Colón tenemos nosotros no solamente esas primicias históricas, sino también tenemos ruinas arqueológicas del paso que él siguió desde Isabela, Jánico, Magdalena o en Esperanza, Santiago, La Vega, Bonao, San Cristóbal y finalmente Santo Domingo. Y no solamente eso, sino que escribió su diario sobre esta gran parte de la isla y antes de morir dejó en su codicilo y también en una carta, especie de testamento, a su hijo que quería que lo enterraran en la isla La Española, que él así llamó, o la isla de Haití, como le llamamos los indios. Murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Su cadáver fue llevado a la iglesia de Santa María la Antigua, donde tuvieron lugar las exequias. Fue sepultado después en la capilla de Don Luis de la Cerda, en el claustro del monasterio de San Francisco de Valladolid. Se ha establecido que allí permanecieron sus restos hasta abril de 1509, fecha en que fueron trasladados al monasterio Cartujo de Santa María de las Cuevas, en Sevilla. Gracias al denodado empeño de María de Toledo, esposa de Diego Colón, el emperador Carlos I de España y Carlos V de Alemania firmaron en Valladolid el 2 de junio de 1537 una orden emitida por el rey de España, la cual le otorga a la familia del descubridor y a sus difuntos la capilla mayor, privilegio que estaba reservado a las personas de sangre real. María de Toledo trasladó en una fecha entre 1540 y 1544 los restos de su esposo Diego Colón y de su suegro Cristóbal Colón, desde Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, a Santo Domingo, y los depositó en el presbiterio del altar mayor de la Catedral de Santo Domingo. Con esto se daba cumplimiento a la voluntad del gran almirante de que se llevasen sus huesos a la Española. Fallecido don Luis Colón Toledo y doña María de Toledo, sus cuerpos fueron sepultados en la capilla mayor de la Catedral de Santo Domingo, el primero al lado de la epístola y la segunda en el piso inferior de la capilla. De manera que cabe la tesis de que en el altar mayor de la Catedral de Santo Domingo se encontraban los huesos del gran almirante Cristóbal Colón, del segundo almirante Diego Colón,
de don Luis Colón Toledo, nieto del almirante Cristóbal Colón, y de doña María de Toledo, esposa de Diego Colón y nuera del gran almirante de mares y océanos y descubridor de América. El 10 de septiembre de 1877 apareció en el presbiterio del altar mayor de la Catedral de Santo Domingo una urna de plomo con inscripciones que señalaban que en su interior se encontraban los restos de Cristóbal Colón. Cuando el padre Villini, en una remodelación de la catedral, encontró unos restos en una caja de plomo que resultaron ser los de Cristóbal Colón, los cuales luego fueron trasladados a la catedral en un mausoleo a final del siglo XIX y finalmente en el Faro a Colón ya en el año 1992. La noticia de ese hallazgo se propagó por todo el mundo, mientras los historiadores dominicanos alegaban que unos restos que los españoles habían trasladado de Santo Domingo a La Habana, creyéndose que eran los de Cristóbal Colón, correspondían a los de su hijo, Diego Colón. Los historiadores de la Real Academia Española de la Historia calificaron esto como una falsedad. Para la mayoría de historiadores se dan por seguro que los restos de Colón se hallan en Sevilla. En República Dominicana se sigue asegurando que los restos contenidos en el mausoleo del Faro a Colón son los del navegante, pero a los restos de Sevilla también se les acredita en el mismo sentido. Los restos que se llevaron en 1795 de la catedral, porque la isla pasó a manos de los franceses, fue de algún difunto y realmente no se tenía ningún tipo de prueba y no se tuvo ningún tipo de documentación, ni siquiera el notario que hizo notó que era una tumba cualquiera, notó que era una caja cualquiera. La que apareció en 1877 tenía el nombre del almirante Cristóbal Colón, primer almirante de América, tenía una placa de plata dentro y tenía suficiente información identificando que eran los restos de Cristóbal Colón. La realidad es que ambas hipótesis se convierten en punto de discusión y al respecto se ha escrito y seguirá escribiendo, tal vez sin que se alcance una verdad concluyente. Lo que estaría es hacerle un experimento para ver si son ciertos, hacerle una prueba científica. Si vamos a hacer la prueba de ADN a los restos de aquí y los de allá, tienen que ser comisiones con muchos países que estén vinculados y que ameriten una objetividad, que estén presentes Estados Unidos, que esté presente Italia, España, República Dominicana por supuesto, otros países del Caribe donde Colón estuvo. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, a realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre del año en curso, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Cupo limitado. Para mayor información, congreso@tc.gov.do o llamar al 809-948-1472. Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
La voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. En el día de hoy, mi compañero Félix Tena nos trae una entrevista con un destacado jurista argentino, el magistrado Armando Andruet, donde entre los dos platican y nos traen la esencia del tema sobre la ética judicial. Veamos. En la entrevista del programa de hoy nos acompaña el doctor Armando Andruet, quien es un reconocido jurista argentino, ha sido magistrado del Poder Judicial, digamos, de la Argentina, de la ciudad de Córdoba, y con quien vamos a tratar algunos temas interesantes relativos a la ética judicial y, por supuesto, los valores que en la misma Constitución direccionan esta actividad técnica. Doctor, bienvenidos a la República Dominicana y a la voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, un gusto y una verdadera alegría poder compartir este momento con ustedes. Yo quisiera que iniciemos esta conversación justamente refiriéndonos a qué es la ética judicial. O sea, ¿existe una ética judicial? Bueno, en verdad claro que existe la ética y los jueces no pueden soslayar, tener algún tipo de adscripción a ella. Desde ese punto de vista, la idea cuando se piensa en éticas judiciales, se están pensando en ciertos sistemas morales que aparecen como buenas indicaciones para la vida de los magistrados y para el cumplimiento de su relacionamiento en el ámbito público como en el ámbito privado con trascendencia pública. Desde ese punto de vista hay todo un trabajo de las cumbres iberoamericanas de poderes judiciales en donde se han ido formulando estos grandes códigos de ética judicial. República Dominicana fue anfitriona en el año 2005, donde precisamente se hizo la sanción o la promulgación del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Un par de años posteriores a esa fecha, dictó República Dominicana su sistema de integridad institucional para el Poder Judicial y uno de esos capítulos está vinculado con un código de comportamiento ético de los jueces, que es el que hoy rige o tiene vigencia para la totalidad de los magistrados y servidores judiciales de la República. Bueno, la ética hace referencia a un conjunto de valores que se consideran valiosos, valga la redundancia del término. ¿Existe alguna fuente que nosotros podamos identificar para darle cierto valor a la ética? Bueno, las fuentes de la ética naturalmente que están dentro de una paleta de sistemas morales que cada estado de alguna manera recoge por su propia tradición de valores, culturas, formaciones de grupos y de colectivos. Naturalmente que esos sistemas morales a los que adscribe un Estado pueden tener diversas formulaciones en los jueces. A ese efecto es que los códigos tratan de generar una cierta cuota
de lo que diríamos un mínimo moral básico sobre los que sea requerido los comportamientos de los jueces. Porque en verdad hay que entender que los jueces van a tener un sistema moral o posiblemente muy alto o posiblemente demasiado bajo. Los sistemas de ética judicial buscan esa media como un normal criterio de comunicabilidad y exigibilidad a los jueces. Ese es el modelo teórico, pero en el modelo práctico, cuando uno piensa la ética judicial, ya tiene que salir de esa idea de formalización y ver otra cosa. Esto es, ver cómo realmente los jueces se relacionan frente a los problemas y que son los problemas complejos que la vida social trae. No digamos los problemas meramente cambiarios, no los problemas meramente creditorios o de derechos reales, sino los otros problemas que son en verdad problemas morales que los jueces resuelven. Digamos que toda constitución contiene un catálogo de valores que de alguna manera procura direccionar el funcionamiento del Estado y la sociedad. Esos valores que están en la Constitución ¿guardan algún tipo de relación con estos esquemas que se van formalizando en los programas éticos de la Judicatura? Naturalmente que deben tener esa relación, pero como a la vez los jueces pueden tener formulaciones y ascripciones morales diversas, puede ocurrir que ciertos valores que dentro del modelo constitucional son primariamente, digamos, representativos del Estado, en un cierto hombre juez, esos valores principales para la República se vean indudablemente puestos en una escala de menor jerarquía para el individuo juez. Por caso, uno puede perfectamente pensar que dentro de República Dominicana y su modelo y diagrama constitucional es un Estado social de derecho, y dentro de un Estado social de derecho el marco del respeto a los derechos humanos y los regímenes democráticos son valores preponderantes. Eso no excluye que en una determinada situación un juez pueda tener un sistema moral en donde los derechos humanos pueden tener algún tipo de defección. Es decir, y allí es donde el sistema moral y la moralidad del juez van a entrar o no en algún tipo de contradicción, y para lo cual las gestiones argumentativas serán en definitiva el núcleo que ayude a soslayar la debilidad o la fortaleza del argumento del juez. Claro. Digamos que entendido esta complejidad a la que nos enfrentamos en el campo de la ética, nos hemos referido obviamente en el marco de la actividad del Poder Judicial, pero ¿importa la ética también en la jurisdicción constitucional? Bueno, importa en los dos terrenos, pero yo creo que en la jurisdicción constitucional es donde mayor incidencia hay de los sistemas morales que los jueces puedan tener. Porque, primero, en la jurisdicción constitucional los derechos que se litigan no son meramente derechos personales, sino que en realidad están visualizados como derechos colectivos, y por lo tanto los sistemas morales de los jueces allí tendrán un papel mucho más definitorio que en el ámbito de una jurisdicción corriente o no constitucional.
yo hasta animaría a decir que en el ámbito constitucional o de la jurisdicción constitucional es donde con mayor fortaleza se da aquella consigna que en su momento Michel Foucault planteaba, que es esto de la gubernamentabilidad. Y yo creo que los jueces constitucionales ejercitan una gubernamentabilidad moral sobre las causas constitucionales en las que intervienen. Por supuesto, dado que la ética y esos valores morales se expresan con tanta fuerza, digámoslo así, en la jurisdicción constitucional, ya usted se ha referido a que indudablemente los jueces ponen en juego en cada decisión su propio sistema de valores. No podemos caer entonces en un riesgo de la tiranía, digamos, de los valores, como decía en algún momento Carl Schmitt, a la hora de decidir en la jurisdicción constitucional. Es el riesgo que se corre. Es decir, es el riesgo que se corre y que en algún tiempo, digamos, el auge de los jueces constitucionales y de la jurisdicción constitucional llevó a que dentro del imperio de la jurisdicción constitucional, el neoconstitucionalismo o los jueces neoconstitucionales traspasaran una línea en donde la supremacía constitucional, que sería lo que siempre tiene que ser resguardado dentro de una jurisdicción constitucional, quede de alguna manera disminuida frente a una suerte de populismo constitucional. Y allí es donde comenzarán otra instancia de dificultades. Bueno, usted está en el país y ya ha compartido una participación en uno de estos cursos que organiza el Tribunal Constitucional. Y por supuesto no queremos que solamente los allí participantes sean los que se lleven el filete de esa intervención, así que queremos que usted nos comparta algunas ideas para que la gente también vea, el gran público, digamos, estas dificultades de la ética y en la relación de la jurisdicción constitucional y cómo usted abordó esto, digamos, en esa actividad. Mire, la idea fundamentalmente fue de trabajar un poco historiando brevemente el tránsito de lo que fue el Estado de Derecho, pasando por el Estado de Derecho legal, el Estado de Derecho constitucional, para lo cual hay dos aportes muy importantes. Uno es el de Friedrich Hayek, y luego una relectura que se formula de él por Joseph Raz, lo cual permite tener una imagen bastante clara de ese proceso. Y luego la idea está pensándose en los jueces constitucionales, cómo debería haber alguna suerte de entrenamiento para que estos jueces constitucionales sean aún mejores jueces. Es decir, desde ese punto de vista hay dos aspectos en los que he puesto alguna atención como dato superlativo. Lo que se llama en la práctica de la filosofía jurídica y de la filosofía política, dotar o cooperar para un mejor entendimiento de lo que se llaman los entrenamientos morales. Es decir, los jueces constitucionales, mucho más que cualquier otro juez, tiene que tener este tipo de entrenamiento moral. Eso supone hacer una vinculación permanente entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, para decirlo beberianamente, y allí los jueces del Tribunal Constitucional deben saber que a veces sus propias convicciones sobre lo que aparece como justo y razonable debe tener
alguna posibilidad de ceder o de disminuir frente a la responsabilidad de una resolución dictada por el Tribunal Constitucional. O sea, no basta con el convencimiento, sino hacer jugar el convencimiento con la responsabilidad. Y eso supone un entrenamiento moral de que el juez se pueda poner en diversos escenarios. Por otra parte, también dentro de esos entrenamientos morales, cooperar para la reflexión de que los jueces aprendan a manejar mejor lo que se llaman los criterios de la empatía y de cierto gobierno de sus emociones. Es decir, cierto gobierno de las emociones y la empatía, que es pensar a la vieja virtud aristotélica de la prudencia bajo categorías diferentes. Esto es lo que la filosofía política angloamericana, fundamentalmente por Anthony Krugman, llama como quien utiliza unos lentes, pero que son lentes bifocales, o sea, que son multifocales, y entonces uno tiene que aprender a mirar con ellos de cerca y de lejos, moviéndose y a la vez estando quieto. Y dice Krugman, a veces uno la pasa mal porque no termina de medir mucho sus movimientos. Los jueces tienen que estar así, con unos lentes, los jueces constitucionales, con unos lentes multifocales para estar lejos y cerca, para estar dentro y afuera, para poder entender a la matriz moral constitucional como un todo. Bueno, esto puede parecer complejo, pero fíjense cómo la jurisdicción constitucional tiene responsabilidades tan altas que toca la fibra de cualquier sociedad, y por lo tanto ese entrenamiento moral suena como una muy interesante y acertada propuesta. Y de hecho la caracterización de este entrenamiento y de esas capacidades que debe tener un juez me acuerda a una lectura de un autor belga, François Tosse, 3 modelos de juez, y me recuerda al último modelo, el juez Hermes. Pero no quisiera terminar esta conversación sin que entráramos en la relevancia de toda esta discusión para la sociedad, para la ciudadanía. Digo esto porque muchas veces los ciudadanos perciben, quizás erróneamente, que todas estas discusiones académicas no tienen ninguna utilidad para ellos. Quizás sea bueno referenciar el por qué importa la ética de un juez y del juez constitucional en particular a la ciudadanía. Yo antes de eso no puedo soslayar a propósito de los 3 modelos de juez, es decir, creo que en ese artículo era Hermes, Júpiter y Hércules. Y Hércules. Yo sumo, hay otro modelo todavía de McCormick que habla del juez Salomón, y yo personalmente he escrito y construido otro modelo que es el de juez Heracles. Y le explico por qué el modelo del juez Heracles vinculado con los tribunales constitucionales. Porque en realidad el juez Heracles es un juez que tiene mucho sufrimiento y mucha pesadumbre moral por muchas de las cuestiones que tiene que definir. Los jueces no tienen un poder infinito, un poder absoluto y un poder de hacer una reversibilidad de todas las situaciones que afectan a una sociedad. Muchas veces las intervenciones de los jueces son importantes en un momento, pero es como quien hace un trabajo de quimioterapia jurídica para un tumor que en definitiva nunca es del todo extirpado y el problema vuelve. Esa situación de que el problema vuelve, por más esfuerzo que el juez coloca, lo hace sentir al juez en una situación de pesadumbre, en una situación de tristeza. Y ese es el juez Heracles, el juez que tiene siempre un residuo moral por no haber dado satisfacción plena o a la justicia que los ciudadanos buscan o disminuir la injusticia que los ciudadanos tienen.
Dicho esto, creo que la ciudadanía tiene una clara compenetración por lo que los jueces hacen y naturalmente a ellos, a los ciudadanos, les importa mucho cuáles son los perfiles morales que los jueces tienen y la ética que ellos prodigan. Porque en realidad la ética que los jueces constitucionales tienen va a ser la ética que luego se va a trasladar en sus resoluciones. Y no se debe olvidar que justamente los tribunales constitucionales lo que hacen es construir una serie de pautas que formulan un comportamiento conductual a la ciudadanía. Los jueces constitucionales, más que cualquier otro, son auténticos ingenieros sociales. Cada sentencia constitucional que se dicta está dando un diagrama dentro de la cuadrícula de la sociedad. O sea, están construyendo una determinada práctica en la sociedad. Por eso la sociedad debe saber muy bien los jueces constitucionales que tienen, y los jueces constitucionales tienen que también saber cuál es la responsabilidad que a ellos les queda para formar a una sociedad. El tiempo de nuestra entrevista se ha agotado y queremos agradecer al doctor Armando Andruet por habernos acompañado acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos que no se vayan porque aún queda más de La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, a realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre del año en curso, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Cupo limitado. Para mayor información, congreso@tc.gov.do o llamar al 809-948-1472. Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Efemérides constitucionales.
El 11 de septiembre de 1959, el entonces presidente de la República, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, hermano del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, promulga la ley número 5212, mediante la cual se declara la necesidad de reformar la versión de la Constitución de la República de 1955. La realización de esta revisión y reforma constitucional implicaba comprometer principios en los cuales tradicionalmente se fundamentaron los procedimientos de cambios o enmiendas a la Carta Sustantiva, pues se procuraba disminuir su rigidez, haciéndola flexible, o sea, se creaban mecanismos para modificar con mayor facilidad, cuestión que, entre otras cosas, comprometía la seguridad jurídica del país. Los artículos del texto supremo de la Nación que serían modificados eran los números 114, 115 y 116 con sus párrafos, los que estaban comprendidos en el título 17, referente a las reformas constitucionales. El presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina, en su mensaje dirigido al Congreso, vía el presidente del Senado, licenciado Porfirio Herrera, dijo lo siguiente. La ley fundamental debe responder en todo momento y con adecuada elasticidad a las necesidades que demanda esa continua evolución, que no permite ceñirse al molde rígido del complicado procedimiento que hoy reclama la modificación de los cánones constitucionales. En dicho mensaje al Congreso a través del licenciado Porfirio Herrera, presidente del Senado, el primer ejecutivo de la Nación, Héctor Bienvenido Trujillo, agrega. Es por eso que existiendo las mismas garantías y seguridades para el pueblo, atribuyendo a la Asamblea Nacional, compuesta por sus genuinos representantes, la facultad de modificar o reformar la Constitución sin la intervención de la Asamblea Revisora, que recomiendo en el proyecto de ley adjunto la sustitución del actual mecanismo de reformas a la Constitución. La ley de reforma estableció que la sesión de la Asamblea Revisora de la Constitución se efectuara en la benemérita ciudad de San Cristóbal. La misma estuvo presidida por el doctor Pedro Troncoso Sánchez, representante por el Distrito Nacional, y en septiembre de 1959 fue proclamada en la referida ciudad sureña el texto que regiría la vida institucional de la nación, el cual mantuvo vigencia hasta junio de 1960, ocasión en la que se produjo una nueva reforma. Efemérides constitucionales. Ha sido una maravillosa experiencia haber compartido con todos ustedes. La gran acogida que me han brindado, ya me siento parte del equipo y una gran amistad que nos une de ahora en adelante a mi compañero y a mí. La verdad es que gracias a todos por haber compartido con nosotros, por habernos acompañado como cada semana. Bueno, el compromiso que ustedes tienen es acompañarnos la próxima semana en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional, en la que seguiremos construyendo el camino de la cultura de la Constitución. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y, como no, felices porque nos acompaña hoy una nueva integrante, Paola Herrera, quien esperamos que en las próximas entregas siga compenetrándose aún más en este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.